Libro de Apocalipsis, capítulo 4. Hemos venido estudiando una serie de mensajes, una serie de predicaciones, a las cuales gracias les he puesto como título Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Y nos hemos propuesto en la iglesia poder estudiar este hermoso e importante libro como es el de Apocalipsis. Lo estamos haciendo capítulo por capítulo, verso por verso, palabra por palabra, con el propósito de poder comprender cuál es el mensaje que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y el día de hoy, hermanos, quiero compartir un mensaje que lleva como título Juan es llevado en espíritu hasta el cielo por Jesucristo. El tema número 20, el capítulo número 20, un favor, hermano Raúl, ¿me podrías pasar el control del que alguien necesita? Perdón, hermano, gracias. El título del tema número 20, hermanos, se llama Juan es llevado en espíritu hasta el cielo por Jesucristo. Hermanos, quiero que me acompañen al capítulo 4, por favor, del libro de Apocalipsis, y quiero que leamos, por favor, del versículo 1 al versículo 3. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 3. Aunque vamos a estudiar todo el capítulo, quiero que avancemos poco a poco para que vayamos comprendiendo, hermanos, el contenido. La palabra de Dios dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hermanos, quiero decirles a manera de introducción que hasta este momento hemos venido estudiando los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis y podemos darnos cuenta, hermanos, que Juan, el autor de este libro, no sé si pueden poner un poquito de lado porque es lo que estorba al revés, tiene que ver hacia acá, exacto, el control. Gracias, hermano. Quiero decirles, o si le das enter, por favor, para no... Algo estamos, ahí está. Comentaba, hermanos, que hasta este momento el apóstol Juan, en los primeros 3 capítulos, nos ha mostrado cosas que tienen que ver con la tierra. Nos ha mostrado, por ejemplo, la visión de Jesucristo, su persona. Nos ha mostrado cada uno de los mensajes, especialmente nos da a conocer qué es lo que estaba pasando en cada una de las 7 iglesias que había distribuidas en Asia y que en su momento comentamos son un símbolo, son una imagen de lo que la iglesia a través del tiempo, o estados en los cuales a través del tiempo la iglesia podía estar, podemos llegar a estar. Pero en un momento después de esto dice la palabra de Dios que fue llevado por el Señor a un lugar hermoso, a un lugar extraordinario, porque dice la palabra de Dios que Él es llevado hasta el cielo mismo. Y vamos a ver, hermanos, que el apóstol Juan, al estar allí en este lugar, nos va a mostrar una serie de cosas, una serie de razones por las cuales Él es llevado a este lugar. De hecho, a través del capítulo 4 que Él escribe, nos va a indicar, hermanos, que Él es llevado al cielo con 3 grandes propósitos que nosotros vamos a estudiar, hermanos, en esta mañana. Y el primer propósito es para conocer la gloria de Dios. El primer propósito con el cual el apóstol Juan es llevado hasta el cielo por Jesucristo es para poder conocer la gloria de Dios. Y una de las primeras cosas que quiero explicar, hermanos, para poder comprender este pasaje es un par de palabras. Dice el versículo 1: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo decía: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. En un momento que se pueda ver la presentación, quiero llamar su atención a la palabra sucederán, que está indicada con azul. La palabra sucederán, hermanos, es un vocablo griego muy importante que nosotros necesitamos considerar, porque la palabra sucederán en griego significa o describe algo que va a llegar a existir, que es necesario, que es forzoso, que es obligatorio que ocurra, todavía no pasa, pero es necesario que pase, nada lo puede detener. Por ejemplo, esta palabra, hermanos, suceder,
se utiliza, hermanos, lo utilizan los autores bíblicos para referirse a aquellas acciones que Dios lleva a cabo y que en algún momento del tiempo tienen lugar. Por eso se habla del espacio físico. Por ejemplo, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. O sean las plantas, sean los árboles, sean los animales. En virtud de que Dios lo dijo, es algo que forzosamente iba a ocurrir, y entonces una vez que Él lo dice, en algún momento, en el caso del ejemplo que les estoy dando, vino a ocupar un lugar en el tiempo y en el espacio. Así que lo que Juan nos está diciendo, hermanos, es que Él es llevado al cielo con el propósito de que allí pueda ver, o el Señor le dice que allí va a poder ver, las cosas que van a suceder forzosamente en algún momento, hermanos, en el tiempo. Una segunda palabra que quiero que nosotros comprendamos es la palabra sentado. Dice que Él va al cielo, ve un trono y ve a uno sentado. Y bueno, la palabra sentado es muy fácil de comprender porque cada uno de los que están aquí estamos sentados. Bueno, solo que la palabra sentado es un poquito más clara en el idioma que usa Juan, porque lo que él dice que vio es un trono, lo vamos a ver más adelante, y a alguien, gracias hermana, que se está sentando. Y uno pudiera decir, oye hermana, ¿qué diferencia hay entre uno sentado y alguien que se está sentando? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque la persona que se está sentando en ese trono no es cualquier persona, es un juez. Es alguien que está ocupando, que se está sentando allí porque tiene el honor, porque es un rey, porque es un juez y porque se está sentando con un propósito, con una razón. No es lo mismo que, por ejemplo, tú llegas a casa y te sientes a comer con tu familia, a que uno de tus hijos haya cometido una falta y le dices a Pepe, siéntate. Porque voy a platicar contigo, siéntate y yo me voy a sentar también. ¿Cuál es la diferencia entre que tú te sientas a la mesa a comer con tu familia a que te sientes con ese hijo en ese momento? ¿Hay diferencia? Sí. Sí, porque uno es una convivencia y en otro te vas a sentar en tu calidad de padre con autoridad para poder juzgar o llamar la atención o establecer incluso, si es necesario, una disciplina sobre ese otro o sobre ese alguien. No sé si lo explico, hermanos. Sí. Esa parte es bien importante. Bueno, volviendo a la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros estudiamos el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de varias cosas que van a ser un poco difíciles de interpretar o de conocer si nosotros no estamos familiarizados con la Biblia. A partir de este momento, hermanos, yo apelo a que cada uno de los que estamos aquí somos personas que nos gusta leer la Biblia. Y si no te gusta leer la Biblia, entonces yo te pido que leas la Biblia, porque lo que aquí predicamos es la Biblia, explicamos la Biblia, analizamos la Biblia, y si tú no conoces la Biblia, entonces va a ser un poco complicado que tú puedas comprender o puedas familiarizarte con lo que vamos a estar explicando. Ahora, no significa que no puedas entenderlo. Hemos orado para que todos los que estamos aquí lo entendamos, pero me refiero a hay aspectos que necesitamos realmente, hermanos, conocer. Entonces, pensemos en Juan. Juan está hablando con Jesucristo, le está presentando en visión todo lo que está ocurriendo en las 7 iglesias, y en un momento, en un instante, Juan es llevado al cielo, cambia de lugar, es llevado a uno en el que él nunca se imaginó quizás estar. Es llevado, y dice la palabra de Dios, a una posición en la que él ve una puerta abierta. Y esa puerta abierta, hermanos, es en el cielo mismo. En aquel lugar donde él va a empezar a ver cosas admirables, cosas hermosas, cosas extraordinarias, cosas inimaginables. E incluso le es permitido escribir la gran mayoría de ellas. Algo más interesante. Si tú has venido cotidianamente a la iglesia, entonces tú recordarás que el último mensaje, el mensaje a la iglesia de la Odisea, se caracterizó por algo. Los hermanos de la Odisea eran una iglesia, o fueron una iglesia que le cerraron la puerta a Jesucristo. Este grupo de creyentes que se reunían en ese lugar se acostumbraron a hacer las cosas a su manera. Tanto
tanto que llegó un momento en el que literalmente, hermanos, sacaron a Jesús, le cerraron la puerta. Hubo un momento en el que el propio Jesucristo les ruega, les suplica: yo estoy a la puerta, los estoy llamando, déjenme entrar. Pero en contraparte, hermanos, a esa última visión que acaba de tener Juan de una iglesia que ha cerrado la puerta, ahora él ve el cielo con una puerta abierta para que él pueda entrar. A Jesús le cierran la puerta, pero Jesús abre la puerta para alguien en particular, en este caso, hermanos, para el apóstol Juan. Ahora bien, quiero decirles, hermanos, que el hecho de que Juan vea una puerta abierta, el hecho de que Juan sea llevado al cielo, hermanos, por Jesucristo, es algo muy importante que cada uno de nosotros como cristianos debemos de considerar. Porque en primer lugar, dice la palabra de Dios que Juan es tomado en el espíritu, en éxtasis, como arrebatado y llevado al cielo, porque está a punto de recibir en revelación todos aquellos acontecimientos escatológicos que van a ocurrir en la tierra. Va de nuevo, él es llevado al cielo de manera simbólica para todos nosotros, como un reflejo de que todos aquellos acontecimientos escatológicos que van a desatar la ira de Dios sobre el mundo, él va a estar en un lugar diferente. Él ya no va a estar en la tierra, él va a estar en el cielo. Hermanos, Jesucristo prometió algo, prometió compartir su trono con los vencedores, a quienes les habló en la iglesia. Y por eso el apóstol Juan, cuando llega al cielo, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo primero que ve es un trono. Ahora bien, a Juan, el Señor Jesucristo le dice: sube acá. Y esas palabras de Jesucristo, hermanos, no solamente eran una invitación, más que una invitación, son una orden de Cristo: sube, hazlo rápido, necesito, ¿verdad?, que tú reacciones de manera inmediata. Juan no podía decir, ¿lo puedo pensar, Señor? No, es una orden que requiere una acción inmediata y que por lo tanto él tenía que reaccionar y aceptar la invitación, o más bien reaccionar ante la orden que Jesucristo le dio. Ahora bien, aquí quiero repetir una idea: él va a ver el futuro. Se le va a mostrar cada uno de los acontecimientos escatológicos que necesariamente van a ocurrir un día en la historia de la humanidad y que le van a mostrar al mundo la soberanía, el poder, la justicia, la santidad, la ira de Dios. La visión que Juan va a ver, hermanos, o que está viendo, que nos está describiendo, es una acción. La visión que está viendo es una visión que describe la acción de Dios, que está listo para sentarse en un trono, pero en un trono en el que él va a demostrar que todo el universo tiene un centro, y ese centro no es el hombre. Todo el universo tiene un centro, y ese centro no eres tú, no soy yo, no es el hombre, no es una mujer, no es el más sabio, no es el más rico, ni tampoco el más pobre. El centro es Jesucristo. Y él se va a sentar en ese trono, hermanos, celestial, como juez del universo, como un preludio al comienzo de los acontecimientos escatológicos que él inspiró para que se escribieran en su palabra, y que a través de la Biblia, a través de los siglos, se ha venido anunciando por los profetas. Y que ya en un mensaje anterior yo les enseñé o comprobamos, hermanos, a través de la Biblia. Lo importante de esto es que Juan es llevado al cielo para poder ver todas las cosas, para poder ver el futuro, pero desde una perspectiva celestial, como observador, no como partícipe. Juan es llevado al cielo para mirar el futuro, para observar el futuro como observador, no como partícipe, porque los creyentes no viviremos esos momentos de juicio en la tierra. Los creyentes no viviremos esos momentos de juicio en la tierra. Es tan hermoso todo lo que el apóstol Juan ve, que incluso dice la Biblia que se le muestra la entrada misma, hermanos, a
eternidad, y será uno de los últimos mensajes que vamos a estudiar en esta iglesia. Muy bien. Entonces, lo primero que Juan ve, hermanos, es un trono. Vamos, vayan conmigo. Yo, de hecho, cerré mi Biblia por indicarles que me abriera de nuevo en el capítulo 3. Lo primero que Juan ve, hermanos, es algo interesante. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 3. Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Dice la palabra de Dios. Quiero que noten que Juan no trata de describir a Dios, porque no hay nada que describa a Dios, no hay nada que pueda, hermanos, describir a Dios. ¿Por qué nosotros como creyentes, hermanos, como iglesias cristianas o como iglesia cristiana, no tenemos, por ejemplo, aquí un cuadro donde se ve a Dios el Padre, o un crucifijo, o alguna imagen de algo en particular? Porque Dios ordenó en su palabra, dice: no te harás imagen de nada, ni mucho menos, dice, de mí que estoy en el cielo. Entonces Juan no trata de describir. Lo que él dice es: ve un trono y ve la gloria del Señor. Y esa gloria del Señor que él ve, él la equipara con algo muy refulgente, con algo muy brilloso, con una luz inmensa, impresionante. Y para tratar de describirla, él la va a equiparar con el resplandor, hermanos, de dos piedras preciosas, en este caso el jaspe y la cornalina. Déjenme decirles, hermanos, un detalle interesante. En la época de Juan, los maestros judíos, los rabinos, ellos nunca se hubieran atrevido, o aunque lo hacían de algo muy esporádico, a escribir acerca del trono de Dios. Quiero que pensemos que en la mentalidad judía de aquel tiempo, e incluso quizás todavía ocurre un poco, un judío no mencionaba el nombre de Dios. En lugar de decir, por ejemplo, Jehová, decían Adonai. No escribían el nombre de Dios. A lo mejor a veces para referirse a él se referían al nombre, el nombre, el Hashem, por ejemplo, lo siguen haciendo hoy en día. Así que incluso los maestros de la ley, hermanos, hablar acerca del trono de Dios era algo que ellos tampoco hacían por temor a profanar incluso el nombre del Señor. Pero Juan, hermanos, no solamente es llevado al cielo, no solamente ve el trono de Dios, sino que ve la gloria y él puede escribir acerca de ella, y la describe como algo deslumbrante, como algo, hermanos, decía yo hace rato, que se equipara al brillo de dos piedras preciosas, hermanos, que son simbólicas. Por ejemplo, dice que es semejante al jaspe. La piedra de jaspe, hermanos, es una piedra que en realidad se encuentra en varios colores. Solo que la que Juan describe, dice que es blanca, que es translúcida y que es muy brillante. Más adelante, el propio apóstol Juan nos escribe algo acerca de esto, y les pido que me acompañen, por favor, a Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Juan es llevado al cielo, se le ordena que suba al cielo, tiene una puerta abierta, como símbolo de esa puerta que está abierta, que estará abierta un día para todos los cristianos. Allí va a haber todos los acontecimientos escatológicos, como símbolo de que Él no estará aquí en la tierra. Nos va a ver desde una perspectiva celestial, porque los creyentes no estaremos, hermanos, aquí ya en la tierra cuando los acontecimientos escatológicos ocurran, y cuando está allí ve el trono de Dios y ve la gloria de Dios. Algo refulgente, grande, brilloso, que equipara a dos piedras. Apocalipsis 21:11. Hablando sobre el mismo tema, dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 21:11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, su brillo, ¿verdad? Su gloria, era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Qué simboliza esto que está diciendo el apóstol Juan? ¿Que realmente vio una piedra delante de la gloria? No, está hablando de semejanza. Nos está describiendo la pureza de la santidad divina. Dice el mismo apóstol Juan cuando escribe 1 Juan capítulo 1 que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Cuando el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 26 versículo 13, cuando está dando su testimonio acerca de la gloria de Cristo que vio, dice que vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Y él está hablando del resplandor del sol al mediodía. Por otro lado,
Dice el apóstol Juan que ve la gloria de Cristo, es equiparable a una luz transparente, pura, grande, brillante, como símbolo de su santidad, la santidad divina, la pureza de Dios, pero que delante de él ve, además de la piedra de jaspe, una piedra de cornalina. ¿Cómo es la piedra de cornalina? O el sárdico, es roja como el carmesí. Su color es como el color de la sangre. Y en la Biblia, hermanos, ese color, esa piedra, es símbolo de la ira de Dios que está por derramarse sobre los habitantes de la tierra. Pero hay una tercera cosa que él ve. Dice Apocalipsis capítulo 4. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan ve al Señor en su gloria, sentándose como juez, como esa madre o ese padre de familia que está a punto de sentarse frente a su hijo porque va a llamarle la atención. Los hechos de ese hijo están ameritando que el padre o la madre otorguen una disciplina sobre él. Esa santidad de Dios es la que exige también, hermanos, que un día traiga un juicio sobre este mundo. Dios, dice la Biblia, en contra incluso de lo que muchos seres humanos nos imaginamos, va a haber un momento en la historia humana que el mundo va a conocer su ira. Y una de las preguntas que hacía nuestro hermano Asher en los primeros capítulos decía, hermano Germán, ¿cómo puedo balancear, cómo puedo pensar en un Dios de amor, en un Dios de misericordia y de repente en un Dios de ira? Bueno, tenemos que pensar, hermanos, que la historia humana no empezó ayer. Que este mundo tiene por lo menos, de acuerdo a la Biblia, entre 6 y 8 mil años. Y que durante esos 6 u 8 mil años el ser humano, lejos de acercarse a Dios y de llevar a cabo una vida que le agrade a Él, dice la palabra de Dios, el mismo Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, si mal no recuerdo, dice que el corazón del hombre desde joven está inclinado a ¿qué? A hacer el mal. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Génesis, cuando el Señor le está revelando a Abraham que un día su descendencia va a heredar la tierra, le dice, pero no va a ser ahorita, Abraham. Va a ser en un tiempo más, porque el pecado de este pueblo aún no ha llegado al colmo, al límite. Durante muchos años, durante generaciones, el Señor esperó que los habitantes de Palestina cambiaran su idolatría, cambiaran su maldad, cambiaran su forma de vivir, pero no lo hicieron y el Señor todavía los espera 400 años más, ¿recuerdan ustedes? Hasta que llega el momento en el que Él ejerce su justicia sobre esos pueblos. De la misma forma, hermanos, de la misma manera lo que Juan está viendo, Jesús lo lleva al cielo para mostrarle que ha llegado la hora en el que el Dios Santo, que está sentado en el trono, ¿verdad? Como centro del universo, ¿verdad? Está a punto de derramar su ira. Pero dice la palabra de Dios también que Él ve como un arcoíris. Y que ese arcoíris es semejante a qué, hermanos? Acabamos de leer. A la esmeralda. La esmeralda, hermanos, es una piedra de color verde. Pero a diferencia, por ejemplo, del jaspe, es más opaca. No es tan brillante. De tal manera que la esmeralda hace las veces de... quiero encontrar la palabra correcta. De moderar el fulgor de esa piedra roja. De moderar el brillo de esa piedra que está simbolizando la ira de Dios. Es predicación, hermanos. Pero ¿qué crees que signifique el hecho de que esa piedra está tratando, ese arcoíris alrededor, que está tratando de moderar el brillo de esa piedra de cornalina o sárdica, color rojo que simboliza, bueno, la ira de Dios? La paciencia y la misericordia. La paciencia y la misericordia de Cristo. Si tú has leído la Biblia, yo por eso te comentaba hace ratito que si tú no has leído la Biblia, es un poco difícil poder interpretar los símbolos que hay aquí. Dice la palabra de Dios que el arcoíris es el símbolo del pacto que el Señor hizo con un hombre llamado Noé. Solo que a diferencia de Noé,
el pacto que el Señor hace con Noé es que no va a volver a destruir la tierra al ser humano por fuego. Y es muestra de la misericordia que tuvo con él. Solo que a diferencia, de Noé. Solo que a diferencia de aquella ocasión, hermanos, cuando con Noé el arco iris apareció hasta el final como una muestra de la misericordia de Dios, en el caso de Juan aparece al principio, antes del derramamiento de las copas, antes de la apertura de los sellos, antes del sonar de las trompetas, antes del suceder de los acontecimientos escatológicos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor le está en Juan, hermano, ¿cómo me llama salvación? Porque le dice, en medio de todo esto, Él va a tener misericordia. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él respondió a un cuestionamiento de sus discípulos, los apóstoles. Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y entonces en Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo va a describir toda una serie de acontecimientos que van a ocurrir en el tiempo de tribulación y de gran tribulación. Y llega un momento en el alcanzan esos sucesos, esos acontecimientos que van a ocurrir. Llega un momento en la descripción del Señor Jesús, hermanos, que alcanzan un clímax que si tú y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos estado así como diciendo, estamos perdidos, estamos acabados, no hay esperanza. Pero Él dice lo siguiente: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, el tiempo de tribulación tiene un periodo de 7 años, según vamos a ver más adelante, y por causa de aquellos que en ese tiempo van a tomar la decisión de voltear su rostro al cielo, buscando a Jesucristo, dice el Señor, van a ser acortados, porque si no fuesen acortados, dice, nadie quedaría con vida. No habla de salvación del alma, habla de salvación de la vida. Así que Juan es llevado al cielo, ve el trono de Dios como centro del universo, ve su gloria, se le recuerda algo, Él es un Dios santo, pero aún en su santidad llega un momento en que Él, en virtud de su justicia, en virtud del amor, en virtud de la misericordia que por cierto ha mostrado durante generaciones al ser humano, y sin embargo el ser humano se envuelve en el pecado, se envuelve en la maldad, y entre más tiempo pasa, más cosas busca para hacer, dice que su vida está también aquí, presente, lista para castigar al mundo. Pero también se le muestra algo a Juan: el Dios Santo, el Dios que está helado con el mundo, aún en esos momentos tendrá misericordia. Y esa misericordia es por causa de los escogidos. Dice, porque si no lo hubiera, nadie sería salvo. ¿Qué dice Jeremías, hermanos? Si mal no recuerdo, capítulo 3. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Pero que gracias a esa misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Sé que hay personas que nos visitan por primera vez, pero quiero decirte una cosa: si Dios no fuera misericordioso, tu servidor no estaría bien. Y si Dios no fuera misericordioso, tú, sin importar quién seas, no estarías bien. Si nosotros estamos hoy vivos, de pie, disfrutando del hermoso sol, del cual hablaba también el pastor Luis, y este aire que respiramos ahorita, no habríamos de despertar, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque el Señor todavía está esperando a que el hombre voltee sus ojos a Él. ¿Qué es lo relevante entonces de esta primera parte de la visión? Lo relevante es que Juan, de la gloria de Dios, que precede, que gobierna el mundo y que le va a mostrar cada uno de los acontecimientos que se van a empezar a describir desde el capítulo 6 hasta el capítulo 22. Y que una vez que esos sucesos ocurran, empiecen, nada los va a detener. 2. Punto número 2. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que Juan es llevado al cielo para conocer el trono de juicio de Dios. El trono de juicio de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 5.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, lo primero y lo más importante que Juan ve, hermanos, es un trono. El trono va a dominar toda la visión del capítulo 4, toda la visión del capítulo 5, y de hecho, hermanos, quiero que notemos que en solamente 11 versículos la palabra trono es referenciada 13 veces. A través de los 22 capítulos de Apocalipsis, la palabra trono aparece vez tras vez más de 40 veces. Para que Juan tenga en claro algo: el que está en el trono es el que está en control. El que está en el trono es el autor de todo lo que está por venir. El que está en el trono es alguien en quien nosotros podemos depender, porque Él es el Dios soberano, Él es el Dios supremo del mundo, del universo. Él lo gobierna todo y nada evade su voluntad. No hay nada en el universo, no hay nada en el mundo que evada la voluntad de aquel que está sentado en el trono. Ahora bien, quiero que vayan conmigo al Salmo 103, 19, por favor. Salmos capítulo 103, versículo 19. Este trono va a dominar la visión, especialmente capítulo 4, capítulo 5, aunque se menciona más de 40 veces, 45, 47 veces a través del libro de Apocalipsis. Y a través de la Biblia se nos enseña que Él está sentado en su trono también por una razón. Lean conmigo el Salmo 103, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Juan, hermanos, no es el único hombre a través de la historia que ha visto el trono de Dios. Juan no es el único hombre a través de la historia que ha recibido una revelación del cielo. Hay otros hombres que han recibido revelaciones semejantes. Por ejemplo, Génesis capítulo 28, no lo busquen, versículos 12 al 17. Dice la palabra de Dios que el patriarca Jacob tiene un sueño. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando va huyendo a Padán, llega a un lugar y en un sueño ve una escalera que sube hasta una puerta en el cielo, y desde allí le habla el Señor. El profeta Isaías y el profeta Ezequiel, hermanos, también tienen visiones del cielo y del trono de Dios. Vayan conmigo a Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1, y Ezequiel capítulo 1, versículos 26 a 28. Y en la medida que leemos estos versículos, quiero que tú y yo tratemos de mantener en nuestra memoria los detalles que se muestran en estas visiones. Porque quiero que veamos, hermanos, que la Biblia es un libro consistente. La Biblia es un libro consistente. Y para poder estudiarlo, yo necesito conocer todas aquellas menciones en las que Dios ha hecho una referencia en lo mismo. Si tú y yo queremos estudiar escatología o Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos, tenemos que entender que Apocalipsis no es el único libro escatológico. No es el único libro escatológico. Está Zacarías, está Joel, está Sofonías, está Daniel. Prácticamente cada uno de los 12 profetas menores y los tres menores, y Jeremías tiene menciones escatológicas, Daniel tiene menciones escatológicas, Ezequiel tiene menciones escatológicas. Tenemos que ir a ellas para hacer un estudio sistemático. Pero solamente veamos dos. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto, ¿y qué dice? Sublime, grande, sobresaliente, que está por encima de todo, y sus faldas llenaban el templo. No vamos a interpretar, estamos leyendo. Vamos a Ezequiel 1, 26 al 28.
Aquello que está viendo Juan, hermanos, es a Cristo preencarnado en su gloria. Lo que me interesa es el trono sublime. Vamos a Ezequiel capítulo 1, versículos 26 al 28, y después de este verso volvemos otra vez a Apocalipsis. El punto 2 que estamos estudiando es que Juan es llevado para conocer el trono de juicio de Dios. Que la palabra trono se hace una referencia de 13 veces en solamente 2 capítulos. Dice Ezequiel 1, 26, 27 y 28. Dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en alrededor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me habló. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 4, por favor, y vamos a observar algunos detalles que es importante que nosotros conozcamos, como el versículo 2. En primer lugar, hermano Israel, por favor. En primer lugar, vamos a ver que Juan nos dice que el trono fue establecido en el cielo. Ahora bien, la palabra trono es una palabra que describe el asiento de un rey o de un juez. La palabra trono es una palabra que describe el asiento de un rey o de un juez, o de un rey que se sienta también a juzgar. Pero lo que yo quiero llamar su atención, hermanos, a lo que quiero llamar su atención es a la palabra establecido. Porque la palabra establecido, hermanos, en griego, es una palabra que describe algo importante, que describe el hecho de que algo no está allí, pero que se está colocando con un propósito. Bueno, establecer significa que algo no está allí, que se toma y que se coloca con un propósito. Así que Juan es llevado al cielo y ve que un trono es colocado con un propósito, con el propósito de que el juez llegue y se siente como un preludio para un juicio de inicio. Yo nunca he estado en una situación como esta, por eso tengo que recurrir a lo que veo en la tele, y espero que la tele en esto no nos mienta, ¿verdad? Cuando va a ocurrir un juicio, están las personas esperando y está en el estrado un asiento, un lugar de un juez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, mientras el juez no llega y se sienta, el juicio no empieza. Pero cuando el juez entra a la sala, ¿qué hacen los asistentes? Se levantan. ¿Por qué? Porque en reverencia o reconocimiento a la autoridad de la persona a quien se le ha establecido allí un trono, un lugar, un asiento de juez, lo hace. Esa persona llega y se sienta en ese lugar que ha sido establecida ex profeso para ella, y entonces a partir de ese momento, ¿qué ocurre, hermanos? Comienza el juicio. Nosotros en la Biblia estamos acostumbrados a ver un trono de juicio, por ejemplo, un trono de gracia. Dice el libro de Hebreos que si alguno de nosotros tiene algún problema, tiene alguna necesidad, está siendo tentado, dice que podemos acercarnos confiadamente ¿a qué? Al trono de gracia. ¿Para hallar qué? El oportuno socorro. Pero ahora vemos que el trono de gracia que comúnmente se conoce respecto a Dios se está convirtiendo ahora, o ha sido establecido ahora, como un trono de juicio. Escuchemos lo que dice el Salmo 9, versículos 7 y 8.
pero Jehová permanecerá para siempre y ya ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hermanos, ¿de dónde sacamos incluso los cristianos que Dios no puede estar airado? ¿De dónde sacamos incluso los cristianos que Dios es amor y no castiga? ¿De dónde sacamos incluso los cristianos que Dios solamente es Dios como Padre misericordioso y que nunca va a juzgar a sus hijos? Cuando la Biblia desde el Antiguo Testamento nos hace ver que su trono de gracia va a llegar un momento en la historia de la humanidad, según los tiempos eternos de Dios, en los que va a pasar de ser un trono de gracia a un trono de juicio. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Esto es importante, no es el tema de hoy, porque ya lo prediqué en el preludio a los acontecimientos escatológicos en los cuales hablé de disciplina. Hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de apelar siempre a que cuando vamos con Dios lo que hallamos es un trono de gracia y de misericordia. No queramos que ese trono para nosotros se convierta en un trono de juicio. Cuando Daniel, hermanos, le fue mostrada una visión semejante acerca del momento previo al inicio del día de Jehová, vean lo que él vio. Vayan conmigo a Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Creo yo que la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos ya que es el día de Jehová, porque la semana pasada prediqué de esto. Si tú no estuviste la semana pasada, hermano, entra a YouTube, busca allí el video de la predicación. Simplemente ponga allí Media Mi Arenal y aparecen todos los videos, hermanos, para que ustedes puedan verlos, o a la página de Facebook. Pero si yo rápidamente te comento, el día de Jehová es ese periodo de tiempo en la historia humana en el que el Señor va a tratar con el hombre desde el día de la tribulación hasta la creación de cielos nuevos y la tierra nueva, momentos antes de la eternidad. ¿Ok? Bien. Esta misma visión que Juan tuvo, hermanos, esta misma visión que Juan tuvo, la tuvo Daniel. Quizás unos 400 años, 450 años antes de Cristo. Él vio algo semejante porque al profeta Daniel también se le mostró, o se le mostraron varios acontecimientos escatológicos, y él ve exactamente lo que Juan ve. Dice Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, leen conmigo fuerte, dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Juan ve a Dios sentarse en el trono de juicio como indicación de que el juicio va a empezar. Daniel ve un detalle más. ¿Cuál es, hermanos? Los libros son abiertos. Un juez normalmente llega a la sala. ¿Con qué, hermanos? Un expediente. Hoy no está aquí nuestro hermano Juan David, que es abogado. Me hubiera gustado que estuviera. Está celebrando su 13º aniversario de bodas con Karina, entonces están paseando, pero me hubiera gustado que estuviera aquí para preguntarle algunos detalles de lo que ocurre en un juzgado. Pero llega el juez con el expediente y lo coloca allí. El juicio que se está llevando a partir de hoy del Estado contra, voy a decir mi nombre, Germán Álvarez, ¿no? Entonces, el expediente está allí listo. Como símbolo de que todo lo que ocurre en la vida del hombre está registrado. Ojalá que Dios se olvide de aquella vez que yo hice esto. Ojalá que Dios no haya visto y pase por alto. No. Dice, los libros fueron abiertos. Porque yo mencioné algo en una predicación pasada. El Dios que es santo juzga con justicia, lo acabamos de leer en el libro de Salmos. Y cuando Dios se prepara para juzgar con justicia, dijimos que Él lo hace con evidencia. Hay ocasiones en que los padres llamamos a nuestros hijos
Oye, hijo, pero es que no, ¿cómo de que no? Yo sé que tú hiciste eso, así que dime ahorita, y nosotros estamos atinando a que nos crea que lo dimos, y entonces, suelte, decimos en México coloquialmente, la sopa, ¿no? Y si no, pues entonces acudimos a otra cosa. Pero no, Dios va a juzgar no solamente con justicia, sino con evidencia. 2. La primera cosa que regresamos entonces y vemos es que un trono es establecido para un juez. 2. Que en el trono salían relámpagos, truenos y voces. En la Biblia, hermanos, los relámpagos, el resonar prolongado de los truenos, son siempre una manifestación del poder y la majestad de Dios. Anoche llovió, hermanos. Y cuando menos aquí en casa, en la noche, se escuchaban los truenos. Y uno puede tratar de imaginarse cuando menos yo lo hago. Yo imagino esa luz corriendo, hermanos. ¿La luz a cuánto corre, muchachos? No me decepcione. Los mandamos a las mejores escuelas del mundo. ¿A cuánto corre la luz? 3 por 10 a la décima, que significa en español más rápido que en correcaminos. 300.000 kilómetros por segundo. Es 3 por 10 a la décima. O sea, rápido. Y yo me imagino esa toma, y va corriendo y se va a escuchar, y se escucha fuerte, ¿cómo no? Dice la ciencia que si tan solo se pudiera prever en qué lugar se va a suceder un trueno y se atrapara su energía, sería suficiente para alumbrar una ciudad. Pero si tú estás en tu casa, de repente se escucha el trueno y uno dice, cayó cerca, ¡pum! Y los vidrios así, ¿no? Y tú como que no, los niños chiquitos se empiezan a llorar y se espantan. Y tú lo abrazas, es tranquilo, y no pasa nada, no hay ningún problema, es la lluvia, mira, está lloviendo. Bueno, dice Juan que del trueno salían relámpagos y que su resonar era prolongado. Porque el que está sentado allí es alguien que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene fuerza. Dios no es alguien ante quien yo un día me voy a parar y le voy a decir, ¿vas a decir, hermano? Sí, dime. ¿Qué quieres? Como a veces hacemos los hijos con los padres, ¿no? Hay hijos que son así. El papá le va a llamar la atención. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pegar ahora? A ver, ¿me pongo? Y a veces llegamos a tal punto de arrogancia a los seres humanos que creemos que vamos a hacer eso mismo con Dios. No es así. Dios es alguien poderoso, grande, magnífico. Incluso en la Biblia, al trueno a veces se le considera como la misma voz de Dios. Por ejemplo, Job 37 dice, no es cierto, por ejemplo, en Job 37, 2 al 5, se nos dice, perdón, corrijo, ¿verdad? O dice Job que la voz de Dios es como ese trueno, es potente, es grande. Ahora sí, vayan conmigo a Apocalipsis 8:5, donde vamos a ver qué se nos dice allí también respecto a esto. Y mientras tú llegas a Apocalipsis 8:5, hermano, quiero plantearte una pregunta, o amigo que nos acompañas en esta tarde. ¿Cómo crees tú que se sentía Juan estando en el cielo? ¿Qué sentimientos, qué emociones crees tú que estaban sucediendo, hermano, en su interior? ¿Alguien pudiera decirme cómo se le conocía a Juan? Como el hijo del trueno. Aunque hijo de trueno no necesariamente habla de un carácter fuerte, sino habla quizás de personalidad o habla de alguien que está moviéndose. Hermanos, Juan era un hombre que tenía el carácter, pero más que el carácter, la madurez espiritual, como para ser llevado al cielo por el mismo Jesucristo en visión, en éxtasis, y tener la fuerza espiritual y la fuerza física para poder soportar todas esas visiones. De hecho, más adelante lo vamos a ver como que desmayar un poco. ¿Cómo no? Algún día, hermanos, algunos de los que estamos aquí, hemos presenciado un suceso que te hace temblar las piernas. Un accidente, por ejemplo. Algo dramático, te quedas y dices, oye, mira, René, estoy hasta temblando. Bueno, Juan estaba allí, escuchando la misma voz de Dios.
como el trueno que se prolonga en los cielos, diciéndole: ese Dios santo con autoridad está listo en su trono de juez con los libros abiertos para empezar su juicio sobre el mundo. Apocalipsis 8:5 dice la palabra de Dios, 2 puntos. Y el ángel tomó el censario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, como símbolo de cosas que estremecen al ser humano. Voy a leerles Apocalipsis 11:9, por favor, escúchenlo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el cielo, y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y grande granizo. Voy a leer el 16-18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En su momento interpretaremos esto. Juan, a través del libro de Apocalipsis, en la medida en la que él nos va escribiendo lo que le fue revelado acerca del futuro, hay algo que no omite recordarnos. ¿Qué es? El poder de Dios. Si hay algo que el cristiano, el día de hoy, ni el día de hoy ni nunca debemos de olvidar, es el poder de Dios. Cuando nos olvidamos del poder de Dios, nuestra fe disminuye, nuestra confianza cambia, nuestras emociones se desestabilizan y Satanás encuentra una puerta abierta, una oportunidad para acabar con nuestra vida. Pero también cuando nos olvidamos del poder de Dios, tenemos la tendencia de los seres humanos a menospreciar. Porque te voy a decir una cosa. Si tú le pierdes el respeto a una autoridad, ¿cómo la vas a ver? Como un igual, ¿no es cierto? Le pierdes el respeto a tus padres, a tu jefe, al gobierno, a las autoridades civiles, judiciales, las que ustedes quieran. ¿Cómo las vemos? Como iguales. Como alguien que no son dignas de que yo las escuche. Pero Juan nos recuerda una cosa: el que está hablando, el que está juzgando, el que está teniendo el control es alguien que tiene autoridad y que merece que estemos atentos. Las señales que Juan menciona son capaces de producir temor. Y una forma también, son una forma de mostrar la latente omnipotencia de Dios, que está lista para descargar sus juicios sobre todos aquellos que a través de la historia se han negado a obedecer su palabra, que han rechazado el nombre de Cristo, o incluso que se han unido en contra de quienes han predicado la palabra de Dios. Porque lo que se les está enseñando, acuérdense ustedes, uno de los propósitos de Apocalipsis, hermanos, más que revelar los tiempos escatológicos, es darle confianza a los creyentes de la época de Juan. Recuerden ustedes, hermanos, de que Jesucristo está bajo el control. El Imperio Romano, el Dominus Anteus, que se había levantado y que se había elegido como el Pantocrator, como el poderoso emperador, y que había logrado subyugar, someter, matar a muchos creyentes, y cuya fe quizás estaba un poquito tambaleando, Dios le dice a través de Apocalipsis: no, el verdadero Dios es el que tú y yo adoramos. El verdadero poder lo tiene Jesucristo. El verdadero control lo ejerce el Señor desde el trono. Y este imperio, con todo y su emperador, que se cree un Dios, un hijo del sol, o una encarnación de ciertos dioses, no tiene ninguna autoridad. Y aunque pareciera de momento que Dios te ha perdido de vista porque algunos han muerto, algunos han perdido sus propiedades, dice Juan, no es así. Él está listo para juzgar a todos aquellos que se han vuelto en contra de su pueblo. Porque, ¿sabes? Dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías que quien se mete con su pueblo se mete con la niña de sus ojos.
Y la niña del ojo, una parte pequeña, es la más importante en la visión. Y dice Dios, para mí mi pueblo, dice, quien toca a mi pueblo, dice Dios, es como si me tocara a mí. Y en el libro de Zacarías, capítulo 1 y capítulo 2 de Saludos del Seminario, estudiamos esto esta semana, dice Dios, yo estoy disponiéndome ya para juzgar a todas esas naciones que levantaron la mano contra ustedes. Hermanos, Juan estaba ante el trono de Dios y desde esa perspectiva celestial empieza a ver el futuro, empieza a recibir, a conocer aquellos acontecimientos escatológicos que un día irán expandiéndose hasta abarcar toda la creación entera. 3. La tercera cosa que vamos a ver, según Apocalipsis capítulo 4, es que delante del trono habrían 7 lámparas. En griego la palabra lámpara es lampas, así como suena lampas, como lámpara, pero lampas que significa antorchas. Y el mismo Juan nos dice que son los 7 espíritus de Dios. Primero que nada, para indicarnos que delante de Dios no hay tinieblas, Él es luz. Ya lo mencioné hace un ratito, eso es lo que dice la palabra de Dios. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Pero también es símbolo ¿de qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Quiero que vayan conmigo aquí mismo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dichas lámparas representan una perfecta y abundante luz en el trono de Dios. Y los 7 espíritus son una representación de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a ver en un momento algo, hermanos. En el cielo, a donde es llevado Juan, él va a ver no solamente el tribunal, sino va a ver a Dios en todo lo que Dios implica como Dios Padre en su gloria, a Dios Hijo en la voz como de trompeta, a Dios Espíritu representado por los 7 espíritus, dándole a entender Dios que el Dios Trino está listo para iluminar a su siervo, para que entienda los acontecimientos, pero también para que él entienda que el Dios Trino es el que está detrás de todas las cosas y bajo el control de todos los acontecimientos que van a suceder. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Hermanos? Sí. El Dios Trino está detrás de todo, en armonía. Juan dice, Apocalipsis 1:4, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ya en una predicación pasada yo explicaba por qué simbólicamente en Apocalipsis a los 7 espíritus es una referencia al Espíritu Santo, porque 7 es símbolo de lo que está terminado, completo, pleno, perfecto. ¿Ok? El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios, que lo conoce todo y es perfecto. 3. Hermano Israel, por favor. Llegamos al tercer punto y quiero que veamos la tercera cosa, el tercer propósito para el cual es llevado al cielo. El primero, hermanos, es ver la gloria de Dios. Conocer la gloria de Dios. El segundo propósito, hermanos, conocer el trono del juicio de Dios. Y la tercera razón es para conocer cómo Dios es adorado. ¿Se acuerdan que yo les comenté que el libro de Apocalipsis es un himnario, hermanos? Sí. Siempre vemos Apocalipsis como algo extraño, algo oculto, algo que no se puede entender, algo que para el pastor, para el maestro del seminario, para el hermano que tiene mucho tiempo. No, el libro de Apocalipsis es un himnario. A través de sus páginas, lo que nosotros vamos a encontrar es Dios está siendo eternamente adorado. Y nosotros un día vamos a estar eternamente adorándolo a Él. Y he querido adelantar algunas cosas para que cuando lleguemos a esos eventos no nos cuesten. ¿Qué es la eternidad, hermano? Si tú pudieras explicar la eternidad en pocas palabras, ¿qué me dirías que es la eternidad? Algo que nunca se termina.
algo que no va a acabar, Que es para siempre. que es para siempre. ¿Ustedes saben cómo lo definiría? Es mucho tiempo. ¿Y saben por qué lo definiría así? Es mucho tiempo. Porque ¿cuánto tiempo llevamos hoy en el servicio, hermanos? No sé si decirles la hora, porque lo más seguro es que les dé hambre, hermanos. Es la 1:14. Llegamos a las 10, ya es mucho tiempo. No se preocupen, ya casi acabó. Cuando uno piensa en la eternidad, dice Dios, es mucho tiempo. Solo que Dios ya no está sujeto al tiempo. Por eso dice que para Él un año es como, o un día, perdón, es como 1000 años. Si Juan le pregunta a Dios, Señor, ¿cuándo esto? En unos segundos. ¿Sí me explico? Pero se está refiriendo a miles de años. Dios ya no está limitado por el tiempo. Cuando estemos en el cielo, y me estoy desviando un poquito, esto es algo a manera de broma, lo menos que va a haber son relojes, hermanos. No nos va a preocupar el tiempo. No nos vamos a dar cuenta, vamos a estar con Él. Y lo que quiero que veamos es que Juan está viviendo un tiempo de sufrimiento. Está en la isla de Patmos. ¿Sí se acuerdan de eso? Porque no lo hemos sacado de allí. Él está preso en la isla de Patmos. Israel, ¿vas a contar algo antes? Nada más, bueno, es que comentabas un comentario que hace poco, pero hace horas que escuché Divina Temo, decía que no terminaba de entender el texto como para protección, que no terminaba de entender a los cristianos que se aburrían tan rápido en una iglesia, que entendía cómo entonces iban a colocar en la eternidad. Eso es una buena cosa, ¿verdad? Que si un cristiano se aburre en su iglesia, ¿cómo va a soportar la eternidad en el cielo? Bueno, en Arenal no. En Arenal no. Hace rato que bajé, hermanos, por mi agua que se me olvidó, varios hermanos dijeron, pastor, usted predica hasta las 8 de la noche, yo vengo listo. O sería una visión. Mira, varios dicen sí. Bueno, regresando al punto, Juan está en una situación de crisis, donde el tiempo se ha venido prolongando porque el emperador, el imperio, los está sometiendo. Están sufriendo. ¿Qué nos espera después? Y entonces el misericordioso Jesucristo lo lleva al cielo para mirar desde una perspectiva distinta, que lo que Él está viviendo un día va a terminar y va a ser transformado a algo completamente distinto. Bueno, ¿acaso Pablo no escribió en Romanos capítulo 8? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, dicen, ha de manifestarse. Sí. Porque ¿qué es lo que mueve al cristiano? ¿El tiempo que pasa aquí viviendo y soportando cosas? No. Lo que le espera en el futuro. Y lo que Juan va a ver aquí y está viendo aquí, me refiero a la gloria de Dios, es un día que es algo que tú y un día vamos a ver también. Y por eso es importante que nos familiaricemos con el lugar a donde vamos a ir también nosotros. Leo la palabra de Dios que dice así, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, y luego del 6 al 11. Quiero que se den cuenta que no estoy siguiendo el orden como siempre, porque necesito hacerlo así para tomar las ideas completas de lo que estoy hablando. ¿De acuerdo? Entonces, Apocalipsis capítulo 4, versículos 4, después 6 al 11. El Señor dice así en su palabra. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi, dice Juan, sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes
Tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el que está viniendo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan, hermanos, nos empieza a describir una serie de piedras, de jaspe, de cornalina, de esmeralda, de un mar de vidrio, de ancianos, de 4 seres vivientes. Cuando llegamos al capítulo 5, de millares y millares de ángeles, como en círculos concéntricos. ¿Qué es un círculo concéntrico? Que todos los círculos tienen un mismo centro. Al ratito traté de hacer un dibujo para que al ratito lo veamos un poquito. Y lo que ahora ve Juan, hermanos, lo que ahora nos va a detallar, ya no es la gloria de Dios, ya no es el resplandor, ya no es el trono, sino que nos va a empezar a describir el escenario. Vamos para el trono. Nos va a empezar a describir el escenario que rodea el trono. Y nos dice, primero que nada, en primer lugar, que había un grupo de ancianos. ¿Se dieron cuenta? Dice que va a haber, en primer lugar, a un grupo de ancianos que, por cierto, esos ancianos van a figurar prácticamente hasta el final del libro de Apocalipsis. Ruego toda su atención. Estos ancianos van a aparecer a través de prácticamente todo el libro, si mal no recuerdo, hasta el capítulo 19, hermanos, de Apocalipsis. Y lo que vamos a comprender en este momento es que en esta visión celestial, lo que el apóstol presenció fue un acto de adoración a Dios. Fue un acto de adoración a Dios por aquellos que han sido rescatados por Cristo Jesús. Quiero explicar. Por ejemplo, vamos a la historia. Juan, si ustedes recuerdan, hermanos, él es un hombre que tiene un dominio pleno de las Escrituras. Y él prácticamente va a referenciar casi la totalidad de libros del Antiguo Testamento, pero de memoria. Y muchas de las cosas que él va a explicar tienen o hayan cabida o explicación en un libro antiguo testamentario. Entonces, en Israel, los ancianos, hermanos, además de implicar madurez, eran representantes del pueblo. Ahora, no solamente eran representantes del pueblo, sino que los ancianos en Israel, hermanos, fungían como jueces. Y al fungir como jueces, en este sentido, representaban a Dios en la actividad de administrar justicia a aquellos que acudían a sus personas. Cuando en Israel alguien tenía un problema, acudían a esos ancianos que administraban justicia en representación de Dios. Y de alguna forma podríamos decir que los ancianos en Israel eran, por llamarlo así, como una especie de consejo. Por llamarlo así, como una especie de grupo o de cuerpo que compartía la autoridad de Dios al ejercerla ellos, en este caso para con el pueblo, o al estar administrando, hermanos, justicia. Es por eso, hermanos, que podemos determinar que los ancianos que están alrededor del trono celestial, y que si se dan cuenta no están parados. Juan los ve que se colocan tronos en los cuales también se están sentando. Es decir, están entronizados. Están colocados en qué, hermanos? En autoridad. Ellos están identificados con el Señor, con Dios, en el juicio que viene sobre el mundo.
Estos ancianos tienen el honor de estar al lado de Dios en los momentos decisivos de la humanidad como un cumplimiento de una promesa hecha por Jesucristo. ¿A quién? A los vencedores. Dijo: al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, había dicho Jesucristo. Vamos a desmenuzar esto, hermanos. Y voy a tratar de ser breve para no extenderme demasiado, porque sé que a veces es un poco, o es muy complicado, es difícil estar mucho tiempo sentado. Bien, primero que nada, vamos a ver que eran 24 ancianos. Yo determiné algo cuando empezamos a estudiar esta serie de Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Y es el hecho de que no es posible determinar un simbolismo siempre. Hay cosas que simplemente están allí. Y si ustedes recuerdan, les comenté que así como en una película, de repente pasan escenas o acontecimientos que no tienen una razón de ser, pero que le dan peso, le dan impacto al tema central, llámese al actor, a la actriz o algo en particular. Así que muchos estudiosos de la Biblia le han querido dar una interpretación al número 24. Yo en esta mañana no quiero acudir a ellas, sino al hecho de, en la Biblia, ¿por qué es probable que sean 24 ancianos los que Juan vio o los que están aquí representados? Bueno, de acuerdo a la Biblia, hermanos, en el primer libro de Crónicas, capítulo 24 y 25, dice la Biblia que David dividió el cuerpo sacerdotal en 24 órdenes. ¿Ok? A cada orden le tocaba una vez ejercer el sacerdocio. Si usted ha leído el Evangelio de Lucas, cuando llegamos a Juan, dice que era de la orden de Abías y que le tocaba entonces el turno, porque eran tantos que iban por turnos ejerciendo la función sacerdotal. Así que los 24 sacerdotes eran representación de todo el cuerpo sacerdotal delante de Dios, delante de Jehová. Y entonces por turnos ellos iban llevando al pueblo delante de Dios. No sé si me expliqué, hermanos. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ok, bien. La palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, le dice Pedro a los creyentes, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice el capítulo 2, versículo 5. Y el mismo capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros, es decir, ustedes y yo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, el Señor ha hecho con nosotros, sí, no solamente santos, sino un real sacerdocio. De tal manera que vamos a comprobar conforme vayamos avanzando que esos 24 ancianos tienen relación con Cristo en referencia a la salvación. Y al ser ancianos que tienen relación con Cristo en referencia a la salvación, esos 24 ancianos son una representación de los creyentes en nuestra función, vamos a llamarle así por equipararlo con lo que yo mencioné hace ratito, como cuerpo sacerdotal delante de Dios, a quienes el Señor ha prometido, a aquellos que son vencedores, sentarse también en su trono. Y en ese sentido, como los ancianos del pueblo, compartir con Dios el honor de la administración de la justicia. Esos ancianos no van a administrar justicia, pero tienen el honor de estar sentados ante la presencia misma de ¿quién? De Dios. Porque ¿cuál es el mayor anhelo del creyente? Pegarle al gordo. No. El mayor anhelo del creyente es el día que vamos a estar ante la gloria de Dios. Y entonces Juan ve una representación de esos creyentes, en esos ancianos entronizados ante la gloria misma, ante la presencia misma de Dios. Diríamos entonces son un símbolo de los creyentes. B.
dice que estaban sentados cada uno en un trono. Vayan conmigo a Mateo capítulo 19, versículo 28. Esto ya lo expliqué, simplemente vamos a leerlo. Tal como lo prometió Jesucristo a quienes le seguían también. No nada más fue una promesa en las iglesias, también le dio una promesa a sus discípulos. Mateo 19, 28. Entre paréntesis, hermanos, hoy es un día especial porque muy probablemente hoy es el último día en que nuestra hermana Laura y Javier estén con nosotros en la iglesia. Ellos han vendido su casa y se van a cambiar de domicilio a otro estado. Así que al ratito vamos a hacer una oración especial por ellos, hermanos, para despedirles de nuestra iglesia. Mateo capítulo 19, versículo 28. Esta misma semana ellos se cambian de casa. Dice la palabra de Dios así. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En honor. Inciso C, dice que vestían ropas blancas. Y la ropa blanca representa la pureza y la justicia que le es otorgada al creyente y que Jesucristo ofreció a su iglesia. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5. Cuando tú y yo, hermano, estemos ante la gloria del Señor, vamos a ser transformados de tal manera que vamos a ser vestidos de ropa blanca. ¿Qué significa eso? Ya no vamos a tener ninguna relación con el pecado. Vamos a ser santos en la plenitud absoluta de la palabra, porque Jesucristo nos va a vestir de su justicia. Hoy somos santos porque estamos apartados por Dios, pero aún estamos en el cuerpo y muy probablemente, o casi seguramente, pecamos. Pero en esa salvación futura seremos vestidos de esas ropas blancas. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Inciso D. Adelante, hermano Israel. Dice que tenían una corona de oro sobre sus cabezas. Acuérdense, hermanos, que hay dos tipos de coronas. La corona de un rey y la estéfanos, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijimos que era la estéfanos? El laurel, la corona de laurel que se gana, que es la victoria en un juego olímpico, en una prueba, en algo en particular. Entonces lo que Juan ve en la cabeza de estos 24 ancianos son las estéfanos, coronas de oro al vencedor. Cada uno de ellos está allí sentado como símbolo de que ha vencido en el mundo. Hermanos, tenemos que vencer en el mundo. Los cristianos hemos aprendido a encontrar muchas excusas. Es que yo no me puedo consagrar a Cristo porque, es que mis amigos en la escuela, todos son bien mal hablados. Y pues ni modo, algo se me pega, ¿no? Es que mi esposo, es que mi viejo, pastor, había de ver qué grosero es y nos habla con puras groserías y hasta que yo le hable igual, él entiende. Dicen algunas hermanas o hermanos, ¿no? Es que en mi trabajo tengo que hablarles con autoridad, soy jefe, y si no les hablo fuerte, si no les hablo en su mismo idioma, no me respetan. No, hermano, eso es mentira. Multitud de impíos me han rodeado, mas yo no me he olvidado de tu ley, dice el Salmo 119. Así que lo que sí son excusas. El Señor quiere que seamos vencedores, que venzamos, hermanos, en la vida cristiana. Nos espera una corona de justicia también, como a estos ancianos que están allí. Dice Apocalipsis 2:20, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, el premio al vencedor. Dice que estos ancianos también consuelan a Juan recordándole la obra de Cristo. Apocalipsis 5:5 dice lo siguiente, se los voy a leer: y esta será nuestra paz cuando, ¿no es cierto? Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Lo interpretaremos cuando lleguemos allí. Hay un momento en el que en el cielo mismo a Juan le acosa un poquito la tristeza, porque no ha entendido una cosa. Pero estos 24 ancianos le dicen, oye, acuérdate, nuestro Señor ha vencido. Entre paréntesis, hermano, si tú y yo estamos llorando hoy por alguna situación, el Señor ha vencido. Y eso es lo que nos debe dar ánimo. Dice la palabra, dice el inciso F, que estos 24 ancianos se postran ante Dios reconociendo su señorío absoluto. Dice que adoran, dice capítulo 4, versículo 10, adelante por favor, hermano. Dice que estos ancianos se postran ante Dios y dice que lo adoran por haber creado todas las cosas. Dice que por Dios todas las cosas vinieron a la existencia. Adoran a Cristo por la salvación del hombre. Adoran a Dios por su eternidad, por su poder, por su reinado. Adoran a Dios por sus juicios justos. Hermano, tú y yo, a raíz de que estudiamos el Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos, tenemos que aprender una cosa: a adorar a Dios por los juicios que vienen. Porque son justos. Incluso tenemos que aprender a adorarlo, porque si nosotros nos desviamos del camino, Él nos trae a disciplina, porque sus juicios son justos. Dice la palabra de Dios que estos ancianos tienen arpas en sus manos. Dice el capítulo 5, versículo 8, que tienen copas llenas de oro con las oraciones de los santos. Aclaro, no es que los 24 ancianos se convierten en intercesores, no, sino que así como tú y yo, como hermanos en Cristo, oramos por otros que están en sufrimiento, lo que Juan nos dice es que estos ancianos, conscientes de lo que va a pasar en la tierra y que están delante del Señor, oran por los que están allá abajo pasando por la tribulación. Aquellos que al no tener a Cristo se quedaron, pero muchos de los cuales se están convirtiendo al Señor. Tienen armas porque adoran. Inciso I, dice que se postran, toman sus coronas y las arrojan delante del trono del que está sentado. Hermanos, en la antigüedad, si tú hubieses sido un rey o una reina y tu ejército hubiera subyugado a otro ejército, entonces podías entrar al palacio real de ese ejército y su rey tenía que postrarse delante de ti, tomar su corona y arrojarla como símbolo de sumisión total. Así que estos 24 ancianos se postran delante de Dios, lo adoran y se someten a Él, porque el honor no es para ellos, aunque tienen una corona de oro, porque es la corona de un vencedor gracias al que está sentado en el trono. ¿Sigan conmigo? Sí. También dice que le explican algunas cosas a Juan con base en capítulo 7 al 13. De momento Juan ve a unas personas, no sabe quiénes son, le explican que son los que han salido de la gran tribulación, y lo explicaré cuando lleguemos allí al capítulo 7. En resumen, hermanos, podemos decir que estos 24 ancianos representan las innumerables cantidades de personas redimidas, resucitadas y transformadas por Cristo Jesús, que estarán en su presencia y que sus coronas y tronos, hermanos, representan dignidad, que el arpa y los cantos figuran su gozo en la adoración eterna, y que sus vestidos blancos y que las copas de incienso señalan el carácter y la acción de un sacerdote que va delante de Dios llevando a sus hermanos. Porque un sacerdote del pueblo de Israel lo único que hacía era llevar ante Dios a sus hermanos del pueblo. Segundo lugar, hermanos, en segundo lugar nos dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y aquí hay dos detalles interesantes. En la época de Juan, el vidrio, como usted y yo lo conocemos, no existía. Era bronce pulido. Y lo más que usted podía lograr era una imagen tenue, opaca. Ahora, no es que no existiera. Sí lo existía. Lo que pasa es que su proceso no había llegado a tal libertad como hoy, que tenemos vidrios por todos lados. Era tan caro que era un lujo de reyes. ¿Sí lo explico? Y sin embargo, Juan, cuando está en el cielo, él ve como un mar que dice de vidrio, pero dice que es
transparente, es semejante al cristal. El mar, hermanos, normalmente, si tú te acercas al mar y quieres mirar al fondo, no puedes. El mar normalmente es, pues, oscuro, no te permite ver lo que hay debajo. Pero este mar que está delante de la presencia de Dios es un mar transparente, es un mar limpio, como símbolo de que el Rey del Universo, delante del Rey del Universo, hay pureza, hay santidad, una santidad deslumbrante, ante el cual ya no va a haber nada oculto. Cuando estemos delante de Dios, hermanos, ya no va a haber nada oculto. Todo será descubierto. Pero también como símbolo de que al caminar hacia su gloria, por llamarlo de alguna forma, si intentáramos acercarnos a Él, tendríamos que cruzar ese vidrio, ese mar de vidrio. Como símbolo de que para llegar ante Él hay una cosa que se necesita. Purificar. Pureza. Porque en el cielo ya no hay más relación con el pecado. 3. En tercer lugar, nos dice que hay 4 seres vivientes. Y que esos 4 seres vivientes están constantemente adorando al Señor día y noche. El profeta Isaías y el profeta Ezequiel vio exactamente a los mismos seres. Son ángeles, probablemente querubines o probablemente serafines. Al estudiar la Biblia nos damos cuenta que los querubines y los serafines son ángeles que están ante la gloria misma de Dios. Están en su presencia misma. De hecho, la palabra querub hebrea significa cercano, próximo. Se cree que los querubines son los ángeles que están más cercanos a la presencia de Dios y que los serafines son los encargados de su trono, juntamente con los querubines. Si ustedes han leído Ezequiel, dicen que ven el trono de Dios y como ruedas de fuego. Bueno, porque son ardientes, serafín significa ardiente. ¿Ok? Quiero que escuches esto porque es importante. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, los ardientes. Cada uno tenía 6 alas, como los acabamos de ver en Apocalipsis. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. 6, del 1 al 6. Dice Ezequiel más adelante. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 caras de águila. Ezequiel 1, 5, 6 y 10. Ezequiel 10, 12 al 14. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor, como los de Apocalipsis, en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡rueda! Y cada uno tenía 4 alas, la primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila, etcétera, etcétera. Si mal no recuerdo, fue como el 5º sermón. Yo predicaba que para poder interpretar Apocalipsis tenemos que entender los símbolos. Y que iba a llegar un momento en el que íbamos a ver la descripción de algunos seres y que lo menos que teníamos que imaginar es que eran monstruos. Ajá. Es decir, no es que esos querubines o serafines pues son monstruos, porque cara de león, cara de águila, cara de hombre, cara de becerro, ¿verdad? Pues oye, no. Yo les comenté en su momento que hay una simbología. Lo que Juan nos está diciendo es que en esos 4 seres hay cosas que ver. Estaban llenos de ojos delante y detrás. Es decir, son seres ante los cuales nada se puede eludir. A través de ellos el Señor, ¿verdad? O les ha dotado de la capacidad de estar al pendiente de todo, porque están delante de su trono. No hay nada que se escape. En cuanto al cuidado del trono de Dios, a la gloria de Dios, no hay nada que se les escape. Ellos lo conocen, lo ven. El que Juan los vea con estas caras representa lo más fuerte, lo más noble, lo más sabio y lo más veloz.
Porque el león es lo más sobresaliente, hermanos, entre las fieras. El buey o el becerro entre el ganado, el águila entre las aves, el hombre entre todas las criaturas. Por ejemplo, el león es símbolo de fuerza, de majestad, de autoridad, de realeza, el becerro de vitalidad, de sacrificio, de resistencia, de trabajo, incluso no lo puse allí, de humildad, el hombre de inteligencia, de sensibilidad, de voluntad, de capacidad para ejercer autoridad. El águila destaca su visión permanente, su vuelo ágil, rápido, elevado, es decir, estas características las tienen estos seres vivientes, estos querubines y estos serafines. ¿Por qué es importante saber de ellos, hermanos? Bueno, estos querubines parece, decía yo hace rato, que portan el trono de Dios del cielo a la tierra. Ezequiel los ve haciendo eso. Pero el trono que ve Ezequiel, ¿cuál lo ve en la tierra? Y estos seres, estos 4 seres vivientes, van a jugar un papel muy, muy importante. Hermanas, no, mejor déjame leerlos porque el tiempo se me va. Vamos a ver a estos 4 seres vivientes desde el inicio de la gran tribulación, porque ellos van a abrir los sellos. Apocalipsis 6, del 1 al 7. Los vemos hasta el final de la gran tribulación, porque uno de ellos va a entregar las copas de ira del Señor en Apocalipsis capítulo 5, versículo 7. ¿Qué significa eso? Que estos 4 seres vivientes son ángeles que están muy próximos a la ejecución de los planes escatológicos de Dios. Es como si fueran los ayudantes de Dios en los eventos que tienen que ver con el día del juicio. Es decir, Dios va a obrar a través de ellos. Y finalmente vemos que adoran a Dios. Qué hermoso ha de haber sido para Juan escuchar: Santo, Santo, Santo. Y adorarlo por eso, por su santidad. Adorarlo por su omnipotencia. Adorarlo por su eternidad. Quisiera concluir, hermanos, la predicación de hoy diciéndoles lo siguiente: el cielo es una realidad. Quiero que entendamos una cosa: el cielo, hermanos, es una realidad ante la cual cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo un día estaremos para ver la gloria de Dios. Amén. Esta es una imagen de los círculos concéntricos. Juan ve un trono como el centro de todo. Alrededor de él, una piedra de jaspe, blanca, transparente, el rojo de la cornalina, el verde del arco iris. Ve a los querubines, vamos a ver más adelante que ellos están allí, las lámparas y el mar de vidrio. Vamos a ver el capítulo 5 que ve a Cristo. Después, en un círculo posterior, ve a los 24 ancianos, después multitudes de millares y millares de ángeles, y alrededor a toda la creación. Era una visión difícil de imaginar, impresionante, todo alrededor de la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué es el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis, hermanos, es un mensaje para ti y es un mensaje para mí. Es un mensaje que nos recuerda algo que es muy importante, trascendente, que no debemos olvidar jamás: que Dios, como juez de todo el mundo, es digno de adoración y de reverencia. No pensemos nada más en Él como Salvador, sino como el Padre misericordioso, como juez. Y aún como juez, o sobre todo como juez, es digno de adoración y de reverencia. Que Dios te bendiga. Puedes terminar, hermano.